Hola comunidad, quiero contarles algo que me pasó hace algunos años, cuando trabajaba como velador en una escuela primaria en la Ciudad de México. Prefiero mantenerme en el anonimato. No quiero problemas con los dueños de la escuela, ni que piensen que estoy inventando cosas, pero les juro que todo lo que les voy a contar es real. Siempre me ha gustado la tranquilidad y el silencio de la noche. Para algunos, ser velador es un trabajo pesado, pero para mí era perfecto. Me llevaba mi café, mi radio y hasta podía salir a caminar por el patio mientras hacía mis rondas. La escuela Benito Juárez era grande, con 2 edificios, un patio central y un par de canchas. Había cámaras de seguridad en casi todos los pasillos y en las entradas de los salones. Así que además de hacer mis rondas, me tocaba monitorear las cámaras desde la oficina de seguridad. Cuando empecé, todo parecía normal. De lunes a sábado, entraba a las 10 de la noche y me iba al amanecer. Pero después de un par de semanas comenzaron a pasar cosas extrañas. Tenía un perro llamado Sombra, un pastor belga que entrené desde cachorro. Le pedí permiso al director para llevarlo conmigo y sorprendentemente aceptaron. Dijeron que un perro sería útil por si alguien intentaba meterse a robar. Sombra era muy obediente y nunca ladraba sin razón, así que cuando una noche lo vi completamente tenso frente a la puerta del salón 3B, supe que algo andaba mal. Su cuerpo estaba rígido, la mirada fija en la puerta y el lomo erizado. De repente comenzó a ladrar con furia como nunca lo había visto antes. ¿Qué pasa, Sombra?, le susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué lentamente y pegué el oído a la puerta tratando de escuchar si había alguien adentro. Pero solo se escuchaba el silencio. Saqué las llaves de mi bolsillo, las pasé con cuidado por el cerrojo y abrí la puerta con lentitud. Dentro del salón todo estaba en orden. Los pupitres alineados, la pizarra limpia, las ventanas cerradas. No había nadie, pero Sombra no dejaba de ladrar. De pronto, su cuerpo se tensó más y empezó a gruñir hacia el fondo del salón, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me quedé congelado. El aire dentro del salón estaba helado. «Vámonos, Sombra», le ordené, pero no me hacía caso. Eso fue lo que más me asustó. Sombra siempre obedecía a la primera, pero en ese momento parecía hipnotizado. No dejaba de gruñir, de mostrar los dientes, como si algo estuviera ahí, en la esquina oscura de la habitación. Tuve que jalarlo con fuerza de la correa para sacarlo del salón. Mientras lo arrastraba fuera, sentí que algo me observaba desde dentro. Esa noche ya no quise hacer más rondas. Me encerré en la oficina de seguridad con Sombra y revisé las cámaras. Y lo que vi ahí hizo que mi piel se erizara completamente. Revisé la grabación de las cámaras con la respiración entrecortada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo dentro de mí me decía que lo que había visto Sombra no era algo normal. En la pantalla vi la grabación del pasillo poco antes de que llegáramos al salón 3B. Todo parecía normal hasta que de repente la imagen comenzó a distorsionarse. Primero, la cámara titiló como si hubiera interferencia y luego lo vi. Una silueta oscura, alta y delgada, apareció en la puerta del salón. No tenía rostro, solo una sombra amorfa con una cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Permaneció allí por un par de segundos y luego desapareció. Pero eso no fue lo peor. Cuando Sombra comenzó a ladrar, la figura volvió a manifestarse dentro del salón. Se quedó en la esquina oscura, justo donde mi perro estaba gruñendo. En la grabación podía ver claramente a Sombra retrocediendo, temblando, pero sin dejar de ladrarle a algo invisible para mis ojos. Mi estómago se revolvió. Yo había estado ahí, parado a solo unos metros de... ¿qué? ¿Un fantasma? ¿Algo peor? Me pasé las manos por la cara,
tratando de convencerme de que era un error en la grabación, un fallo de la cámara, pero la verdad es que no lo era. Lo había sentido en la piel, en los huesos. Cerré la laptop de golpe y me quedé sentado en la oficina con las luces encendidas y Sombra acostado a mi lado. Pero cada cierto tiempo su cabeza se levantaba y miraba hacia la puerta con las orejas erguidas, como si algo estuviera rondando afuera. Intenté dormir, pero fue imposible. A la mañana siguiente, decidí hablar con el conserje más antiguo de la escuela. Él tenía que saber algo. Esperé a que llegara y cuando lo vi, me acerqué con cautela. Oiga, don Ernesto, ¿usted ha notado algo raro en la escuela por las noches? El hombre, un señor de unos 60 años, me miró fijamente. Su expresión cambió por completo. «Ya lo viste, ¿verdad?», dijo con voz baja. Se me heló la sangre. ¿El qué? Don Ernesto miró a los lados, asegurándose de que nadie más nos escuchara, y se acercó un poco más. Esa escuela es más vieja de lo que parece. Hace décadas hubo un incendio en el edificio principal. Murieron un maestro y varios niños. Dicen que fue un accidente, pero los más viejos cuentan otra historia. Mi piel se erizó. ¿Qué historia? El anciano suspiró y me miró con seriedad. Dicen que el maestro era un hombre cruel, que castigaba a los niños encerrándolos en el salón 3B. Mi corazón dio un vuelco. No, el día del incendio, él y 3 niños quedaron atrapados ahí. Nunca encontraron su cuerpo, solo los de los niños. Desde entonces, ese salón no está en paz. Me quedé sin palabras. Ese era el salón donde Sombra había visto algo. Te lo diré claro, muchacho. Si tienes algo de sentido común, renuncia, antes de que sea demasiado tarde. Después de escuchar la historia de don Ernesto, algo dentro de mí me decía que debía hacerle caso. Pero mi maldita curiosidad no me dejó en paz. Esa noche, cuando regresé a la escuela, traté de convencerme de que todo era solo una leyenda, que quizá la grabación había fallado y que mi perro solo estaba alterado por cualquier otra razón. Pero en el fondo, sabía que no era así. A la medianoche, decidí hacer mi ronda como siempre. Sombra caminaba a mi lado, pero su actitud era diferente, como si ya supiera lo que iba a pasar. Cuando llegamos al pasillo donde estaba el salón 3B, se detuvo en seco. Su cuerpo estaba rígido y sus orejas completamente erguidas. «No, otra vez no», murmuré. Pero en ese momento, la luz del pasillo comenzó a parpadear violentamente. El aire se volvió denso, pesado. Era como si algo estuviera allí, justo delante de nosotros, mirándonos. Sombra empezó a gruñir, mostrando los dientes, pero esta vez no ladró, no se atrevió. Y entonces lo vi. La puerta del salón 3B estaba entreabierta, y dentro de la habitación había alguien. Un hombre alto, con el rostro distorsionado, parado en el centro del salón. Me miraba. Sus ojos eran 2 manchas negras y huecas, y en sus manos sostenía un manojo de llaves oxidadas, las mismas que usaba el maestro para encerrar a los niños. Mi corazón se detuvo. El hombre sonrió de forma antinatural, como si su piel se estirara más de lo normal, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta del salón se cerró de golpe. Sombra empezó a tirar de la correa, desesperado por huir, y yo no podía moverme. Mis piernas no me respondían. El sonido de pasos se acercó a la puerta desde el interior, y entonces una voz ronca, susurrante, se filtró por la rendija. «Todavía falta uno». No lo pensé 2 veces. Corrí, tiré de Sombra y atravesamos el pasillo sin mirar atrás. Podía sentir algo detrás de mí, algo que nos perseguía. Cuando llegamos a la oficina de seguridad, cerré la puerta de un portazo y busqué desesperadamente las cámaras. Y ahí estaba. La figura oscura estaba parada frente a la puerta. No se movía. No intentaba entrar. Solo esperaba.
y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Esa fue la última noche que trabajé en la escuela. A la mañana siguiente fui directo con el director y le dije que renunciaba. No di explicaciones, no las necesitaba. Pero cuando estaba por salir, el director me miró con una expresión extraña y dijo en voz baja: «Espero que no hayas visto nada, porque los que ven no los dejan ir tan fácil». No respondí, solo salí de ahí y nunca volví. Pero desde esa noche, cada vez que paso por esa calle, me da la sensación de que alguien me sigue con la mirada. Me llamo Sebastián y lo que voy a contarles es algo que jamás voy a olvidar. No sé si ustedes creen en fantasmas, pero después de lo que viví en la escuela secundaria Justo Sierra, les aseguro que el miedo real no es lo que ves, sino lo que sientes cuando sabes que hay algo ahí y no puedes hacer nada para evitarlo. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo como guardia nocturno en esa escuela ubicada en la Ciudad de México. Me pareció un empleo tranquilo, turnos de noche, buena paga, nada de tráfico al salir. Lo que no sabía es que nadie duraba más de una semana en ese puesto. La primera noche, el director, el señor Ramírez, me hizo un recorrido rápido. No dijo mucho, solo que tenía que hacer rondas cada hora y vigilar las cámaras de seguridad. Antes de irse, me miró con una expresión extraña y dijo: «Si escuchas algo raro, ignóralo». No entendí a qué se refería, pero tampoco le di importancia. Al principio todo estuvo normal. La escuela estaba completamente vacía, los pasillos oscuros, solo el ruido del viento contra las ventanas, hasta que, alrededor de la medianoche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me puso los pelos de punta. Una de las puertas del segundo piso se abrió sola. Al principio pensé que era una corriente de aire, pero de repente, un pupitre dentro del salón se movió violentamente y cayó al suelo sin ninguna razón. Me quedé paralizado. No había nadie ahí. Respiré hondo y me armé de valor. Subí para revisar, aunque cada paso que daba se sentía más pesado. Cuando entré al salón, el aire estaba frío, como si alguien hubiera estado ahí hacía segundos. Pero lo peor fue el olor, un aroma a quemado, mezclado con algo podrido. Salí de ahí tan rápido como pude. La segunda noche ya me sentía inquieto. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Tal vez los muebles estaban mal acomodados, tal vez el viento realmente había movido la puerta. Pero después de esa noche, supe que no era mi imaginación. Estaba haciendo mi ronda cuando escuché pasos en el pasillo del segundo piso. Mi corazón se aceleró. Me acerqué lentamente, alumbrando con mi linterna, pero no había nadie. Entonces lo escuché. Una risa. No era una risa normal. Sonaba baja, como si alguien estuviera susurrando y riendo al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, sintiéndome un idiota por hablar solo. El silencio fue mi única respuesta. Corrí a la oficina para revisar las cámaras y casi se me sale el corazón cuando vi lo que estaba en la pantalla. En una de las aulas, las sillas se estaban moviendo solas. No poco, sino que algunas se arrastraban varios centímetros, como si alguien invisible las empujara. Mi respiración se cortó cuando noté algo más. En la ventana de ese mismo salón, reflejada en el vidrio, había una figura oscura. Y entonces, como si supiera que la estaba mirando, giró la cabeza y me miró a mí. No supe qué hacer. Me quedé paralizado viendo la pantalla. Pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Apenas pude dormir esa mañana, pero lo peor aún estaba por venir. La tercera noche llegué con un nudo en el estómago. No quería regresar, pero necesitaba el dinero.
Me repetí a mí mismo que solo eran coincidencias, que tal vez las cámaras tenían fallas, que el viento movía las cosas, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Antes de que comenzara mi turno, vi a don Ezequiel, el conserje más viejo de la escuela. Parecía que había trabajado ahí toda su vida. Me acerqué a él con la esperanza de que me explicara qué estaba pasando. Don Ezequiel, ¿ha pasado algo raro aquí antes? El viejo dejó de limpiar y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué viste? Tragué saliva. No quería sonar como un loco, pero le conté lo de la puerta, el pupitre, las risas, la sombra en la ventana. Suspiró y en voz baja me dijo algo que me hizo sentir aún peor. No eres el primero que ve esas cosas. Me contó que hace 15 años un maestro de historia llamado señor Valverde se volvió loco. Una noche encerró a 6 alumnos en un aula y después hubo un incendio. La escuela se quemó parcialmente, pero cuando lograron abrir la puerta, los niños ya habían muerto por el humo. El maestro apareció días después, ahorcado en el baño del segundo piso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿En qué salón pasó eso?, pregunté con la voz entrecortada. Don Ezequiel me miró con seriedad. El mismo donde viste la sombra en la ventana. Esa noche, algo dentro de mí me obligó a ir hasta ese salón. No sé si fue curiosidad o puro masoquismo, pero sentía que tenía que verlo con mis propios ojos. Cuando subí al segundo piso, el pasillo estaba más oscuro que de costumbre. Sentí el aire pesado, denso, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. La puerta del aula estaba cerrada con llave, pero cuando puse la mano en la manija, se abrió sola. El frío que salió de ahí me heló hasta los huesos. Encendí mi linterna y miré a mi alrededor. Las mesas y sillas estaban acomodadas como si alguien hubiera dado clases ahí hace poco. Pero en la pared del fondo había algo que no esperaba ver. Marcas, arañazos en la pintura, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Me acerqué con el corazón latiéndome en los oídos y entonces lo escuché. Un susurro. No lo entendí al principio, pero cuando me quedé completamente quieto, pude distinguirlo. Nos dejaron aquí. Retrocedí con el estómago revuelto. Me di la vuelta para salir corriendo. Pero antes de cruzar la puerta, la luz de mi linterna iluminó algo en el reflejo del vidrio. Una cara, pálida, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. Apagué la linterna, cerré la puerta de golpe y corrí hasta la oficina. Esa noche decidí que no volvería, pero aún no había visto lo peor. Decidí que esa sería mi última noche. No importaba cuánto necesitara el dinero. No iba a quedarme un segundo más en esa maldita escuela. Llegué con la intención de aguantar hasta el amanecer, recoger mis cosas y largarme de ahí. Pero la escuela tenía otros planes para mí. Eran casi las 3 de la madrugada cuando sonó el teléfono de la oficina. Me sobresalté porque nadie debería llamarme a esa hora. Descolgué con la garganta seca. ¿Hola? Nadie respondió. Solo escuché una respiración pesada al otro lado de la línea. Colgué de inmediato y revisé las cámaras. Y ahí estaban otra vez, 6 sombras en el pasillo, 6 figuras pequeñas, paradas frente a la puerta del aula maldita. Pero esta vez, una de ellas giró lentamente la cabeza hacia la cámara. Me quedé sin aliento. Sus ojos eran 2 agujeros oscuros. Su boca se abría y cerraba como si intentara hablar, pero sin emitir sonido alguno. Hasta que escuché algo detrás de mí, un golpe en la puerta de mi oficina. El mismo golpe seco, fuerte, insistente. Miré la cámara de la entrada y no había nadie ahí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto. La puerta crujió como si alguien la estuviera empujando. No esperé más. Tomé mis llaves y salí corriendo. Pero antes de irme, cometí el error de mirar hacia el segundo piso.
Había algo en la ventana del aula maldita, una figura pálida, de rostro completamente quemado y deformado, que me observaba fijamente. Me fui sin mirar atrás. A la mañana siguiente, llamé al director y le dije que renunciaba. No di explicaciones. Solo quería olvidar todo. Antes de colgar, el señor Ramírez suspiró y dijo con voz cansada: «No eres el primero en irte así». Y entonces entendí. Nadie duraba en ese trabajo porque la escuela no los dejaba. La escuela quería a alguien más, alguien que se quedara ahí, para siempre. Me llamo Fernando y soy profesor de física desde hace 12 años. Siempre fui una persona lógica, de esas que creen solo en lo que pueden ver o demostrar conciencia. Pero después de lo que viví en aquella escuela, mi forma de pensar cambió por completo. Todo comenzó cuando conseguí trabajo en una preparatoria técnica en Guadalajara. El edificio tenía 3 pisos y había sido, años atrás, un hospital psiquiátrico. Me lo dijeron de pasada, como si no fuera gran cosa. «Solo intenta no quedarte solo hasta tarde», me advirtió Valeria, una profesora que llevaba años ahí. No le di importancia. Mi turno era por la tarde, y aunque el edificio se veía viejo, pensé que eran simples historias para asustar a los nuevos. Pero todo cambió en mi primer día. Mientras daba mi clase, me di cuenta de que había una silla vacía en la última fila. Me pareció raro porque el aula estaba llena, así que pregunté: ¿alguien se sienta aquí? Nadie respondió. Solo se miraron entre ellos incómodos. Un chico alzó la mano. «Profe, nadie se sienta ahí. ¿Por qué? Solo... no se puede». Antes de que pudiera seguir preguntando, la campana sonó. Los alumnos salieron rápido, como si quisieran evitar hablar del tema. Cuando me quedé solo en el salón, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Respiré hondo y apagué las luces, pero al salir vi algo que me hizo detenerme. Desde la ventana del segundo piso, alguien me estaba mirando. Era una silueta oscura, inmóvil. Parpadeé y desapareció. No quise darle importancia a lo que vi en la ventana. Pensé que era mi imaginación, que estaba cansado o que algún reflejo me había jugado una mala pasada. Pasaron un par de días sin incidentes, pero una noche, mientras iba a la sala de profesores, escuché que alguien me llamaba: «Fernando». Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Traté de ignorarlo y entré al baño para lavarme la cara. Cuando me incliné hacia el lavabo, sentí un jalón en mi chamarra. El aire se me atoró en la garganta. Me miré en el espejo y lo vi. Una mujer de cabello largo y enredado estaba detrás de mí. Di un salto y volteé, pero no había nadie. El baño estaba completamente vacío. Salí de ahí de inmediato, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, Valeria me encontró en la sala de profesores y notó mi expresión. «¿Viste algo, verdad?». No supe qué responder. Ella sonrió con tristeza. «Te lo dije. Este lugar no es normal». Quedé en shock con lo que viví. Pero eso fue solo el principio. Después de aquella noche en el baño, empecé a notar cosas que antes me parecían insignificantes. Puertas que crujían solas, murmullos en los pasillos vacíos, sombras en las esquinas. Pero yo me aferraba a la lógica. Me decía que todo tenía una explicación, hasta que pasó lo que me hizo dudar de todo. Era una noche fría y oscura, la típica de invierno en Guadalajara. Llevaba unos minutos dando clase cuando un conserje tocó la puerta. Venía con un alumno, un chico delgado con el uniforme bien planchado, la mochila colgada al hombro y la mirada baja. «Perdón, profe, llegó tarde, pero ya está aquí», dijo el conserje con tono neutro. Yo asentí y le señalé un asiento libre al fondo. «Pasa y siéntate».
El chico caminó en silencio hasta la última fila y se acomodó en la silla vacía, esa misma silla que nadie usaba. Seguí con la clase, pero por alguna razón algo me incomodaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin saber por qué, miré de nuevo hacia donde estaba sentado el chico y la silla estaba vacía. Me quedé helado. ¿Dónde está el alumno que entró hace un momento?, pregunté, mirando a mis estudiantes. Nadie respondió, solo me observaron con caras raras. «Profe, no ha entrado nadie». El frío me invadió el cuerpo, pero yo lo vi entrar, todos lo vimos entrar. «No, profe, esa silla siempre está vacía». Cuando terminó la clase, fui directo con el conserje. «Oye, el alumno que trajiste, ¿quién era?». El tipo me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «Alumno, no le traje a nadie, profe». Sentí como la sangre se me helaba. «No juegues». Yo lo vi. Caminó hasta el fondo, se sentó y luego ya no estaba. El conserje suspiró como si hubiera escuchado eso antes. «Profe, no es el único que lo ha visto. Me contó que hace años un alumno llamado Joaquín desapareció misteriosamente dentro de la escuela. Nunca lo encontraron. Nadie supo qué le pasó, pero su silla quedó vacía y nadie se atrevió a usarla desde entonces. Algunos dicen que él sigue viniendo a clases», dijo el conserje en voz baja, «pero solo se aparece en la lista de los nuevos». La piel se me erizó. Quise convencerme de que todo tenía una explicación, que eran simples cuentos de pasillo. Pero esa misma noche, cuando recogí mis cosas y apagué las luces del salón, escuché un susurro justo detrás de mí. «Me encontraste, profe». Me giré de golpe. La silla estaba arrastrándose sola hacia la pared. Después de lo que vi en el salón, supe que no podía ignorarlo más. Esa escuela escondía algo que no quería ser olvidado. Decidí ir más allá, encontrar respuestas. Cometí el peor error de mi vida. Esa noche, antes de irme, noté que la puerta del viejo almacén del tercer piso, una bodega que supuestamente llevaba años cerrada, estaba entreabierta. Mi lógica me decía que el viento la había empujado, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Encendí la linterna del celular y empujé la puerta. El aire dentro estaba helado y olía a humedad y polvo. Avancé con cautela entre los muebles cubiertos con sábanas. Al fondo, en la pared, había algo que me hizo estremecer. Un viejo uniforme escolar cubierto de polvo y justo al lado, en la pared descascarada, palabras garabateadas cientos de veces: «Ayúdame». Cada trazo parecía haber sido hecho con desesperación. Mi respiración se volvió pesada. Fue entonces cuando el suelo crujió detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi. Joaquín, un niño de unos 15 años con la ropa empapada, los ojos oscuros como el vacío, parado a solo unos pasos de mí. No podía moverme. «¿Por qué estás aquí?», susurré, sin saber si hablaba con un muerto o con mi propia locura. Él sonrió. Yo nunca me fui. La puerta se cerró de golpe. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesado, como si algo invisible me empujara hacia el suelo. Intenté correr, pero mis pies no respondían. Joaquín dio un paso hacia mí. «Tú también te quedarás». Las paredes comenzaron a retumbar, los muebles a moverse solos, y una risa infantil resonó por todo el cuarto. La luz se apagó. Oscuridad total. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano y encontró la puerta del almacén entreabierta. No había nadie dentro, solo una silla colocada en el centro del cuarto. Sobre ella, mi gafete de profesor. Desde ese día, nunca más se supo de mí, y la escuela cerró sus puertas meses después, sin explicación. Pero sé que en la noche, cuando el viento sopla fuerte entre los pasillos abandonados,
Aún se puede escuchar un susurro entre los ecos del edificio vacío. Me encontraste, profe.